de Carlos Pizarro hubo acto en la Casa de Nariño, después un comunicado del Ministerio de Cultura que parecía aclaratorio, desmintiendo que fuera a ser declarado Patrimonio Cultural de la Nación. Y después el ministro dice que el comunicado fue sin su consentimiento. Señor ministro de Cultura, Juan David Correa, ministro, bienvenido, buenos días. Buenos días, Néstor, buenos días a toda la mesa de trabajo y a todos los oyentes. Ministro, finalmente el sombrero de Pizarro, usted como ministro de Cultura, el Ministerio de Cultura lo declara bien patrimonio cultural de la nación, ¿o cuál es la condición en la que amanecemos hoy? Néstor, se llama un reconocimiento como patrimonio cultural de la nación y eso es correcto, está en la ficha técnica que tiene la urna donde está el sombrero y está en mi resolución expedida el día lunes 18 de junio. Ministro, ¿y entonces cuál era el desacuerdo suyo con el comunicado de ayer emitido por el Ministerio? Pues que se trató de aclarar un tecnicismo, que no era un bien de interés cultural, sino un reconocimiento como patrimonio cultural de la nación, y que era innecesario aclarar ese tecnicismo por cuanto pues mi acto administrativo tenía toda la validez y no necesitaba una aclaración. No, discúlpeme, ministro, no le entiendo. Es decir, usted está de acuerdo con el comunicado, pero... No, al contrario. No, yo no estoy de acuerdo con el comunicado que se expidió mientras yo estaba en el Consejo de Ministros. La resolución que yo expedí el pasado 18 de junio que ustedes tienen, porque me la pidió Blue Radio, no sé si se la mostraron a usted, Néstor. Sí, señor. Es suficiente y amplia y no necesitaba ningún tipo de aclaración. Sí, pero ministro, usted me está diciendo, básicamente el contenido del comunicado, ¿usted lo comparte? No, no lo comparto. ¿Y qué parte del comunicado no comparte? La manera de aclarar que no se trata de un patrimonio cultural de la nación hasta que no surta el proceso de bien de interés cultural. Es un tecnicismo, pero la resolución, pues que además estuvo consulta con mis abogados, con mi secretaria general, es amplia y suficiente. Entonces, en ese sentido, ningún acto administrativo tiene que ser aclarado si está fundado, si está debidamente fundado. Sí, ministro, pero para claridad de los oyentes, ¿cuál es la diferencia de reconocimiento y declaración? La declaración del bien de interés cultural se tiene que hacer a través del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, que es una instancia que se reúne cada vez que hay una discusión sobre un objeto, un bien patrimonial material o inmaterial que se quiere incluir en la lista de patrimonio de bienes de interés cultural nacionales. El reconocimiento como patrimonio cultural de la nación oficia de otras maneras, por ejemplo, muchas veces se hace a través de leyes que pasan los senadores, que se le pasa al Senado de la República, festivales populares. Le pongo un ejemplo, el Festival de la Cumbia José Barros lo declaran Patrimonio Cultural vía Senado. El estilógrafos con el que se firmó la paz, una resolución del Ministerio de Cultura lo incluyó lo reconoció como Patrimonio Cultural de la Nación. Entonces hay diversas formas. Yo insisto, y como lo dije ayer a lo largo de todo el día, creo que la aclaración lo que oscureció fue el verdadero debate que es importante aquí, y es que elegimos un símbolo de paz que pues produjo una discusión, y me parece que es la discusión que nosotros, y cuando hablo de nosotros, hablo como gobierno, por supuesto, queremos dar. Ministro, a ver, para ver si le estoy entendiendo. Su despacho, el ministerio, emite la resolución reconociendo el sombrero de Pizarro como patrimonio cultural, ¿cierto? Así es. Y al tiempo van a tramitarlo ante el Consejo Nacional de Patrimonio, la declaración de patrimonio nacional, de patrimonio cultural. De bien de interés cultural, sí. De bien de interés cultural. Eso se hará posteriormente. Pero ese es un proceso más largo, tiene que tener unas consideraciones, unas exposiciones, una discusión dentro de ese Consejo Nacional del Patrimonio. ¿Quiénes integran ese Consejo Nacional de Patrimonio? Varias instancias de la sociedad civil, el Ministerio de las Culturas, la Universidad Nacional, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, entre otras delegados. Digamos, de la básicamente, la discusión que se está dando en el país alrededor de qué significa el sombrero de Pizarro es la discusión o el análisis que ustedes van a tener en ese Consejo de Patrimonio. Para declararlo bien de interés cultural es el tipo de discusiones que se tienen, por supuesto son discusiones técnicas, es una exposición,
En fin, hay una larga exposición de alguien que como experto lo presenta y los demás miembros aceptan o no la declaratoria como Ministro, de interés cultural. y si la decisión la toma el Consejo de Patrimonio, ¿usted por qué se saltó del Consejo de Patrimonio reconociendo el sombrero de Pizarro antes de? No, es que el reconocimiento no es la declaratoria. El reconocimiento es una medida que yo puedo tomar administrativamente, que está debidamente justificada y está reconocido como patrimonio cultural. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Y por eso es tan desafortunada la emisión de este comunicado que no era necesario. Lo que ocurrió es que el presidente, como ustedes lo saben, se encontró con un grupo de personas, entre ellas el escolta o la persona que estaba junto a Carlos Pizarro León Gómez el día de su asesinato. Precisamente estoy por acá en el aeropuerto, a bordo de este avión de Avianca, y esa persona llevaba ese sombrero sobre sus piernas, que es un sombrero, pues además tiene una historia paradójica, porque era un sombrero que él había usado para disfrazarse en esos días que estaba tan amenazado, y el sombrero le quedó tan bien que lo usó para firmar la paz y que lo estaba usando en sus viajes. Ese sombrero sobrevive sobre las piernas de esta persona se lo lleva a Suecia y 30 años después sucede este encuentro. Al regresar ese sombrero al país, nosotros decidimos obviamente emitir esta resolución para protegerlo, para resguardarlo, para que pues tuviera un sustento legal y además lo incorporáramos a la colección del Museo Nacional. Básicamente ese es el tema de la resolución que emitimos el lunes. Y en este caso, ministro, además de esas consideraciones que ustedes tuvieron en cuenta, ¿hay alguna otra que logre incluir el sombrero de Carlos Pizarro dentro de ese listado de bienes de interés cultural de la nación? Por supuesto, para nosotros se trata de un incontestable símbolo de paz. No nos podemos olvidar que este era el sombrero que llevaba un candidato presidencial sobre su cabeza el día que lo asesinaron. Era el sombrero que llevaba un firmante de paz, era el sombrero que llevaba una persona que había hecho un pacto con el gobierno colombiano en 1989-1990, y sin duda los símbolos de paz cada vez son más importantes para este país. Sí, ¿y no se pensó en las víctimas del M-19, ministro? Por supuesto, las víctimas están en el corazón de este gobierno, han sido reconocidas ampliamente y obviamente hacen parte de la reflexión, pero una cosa no tiene que ver con la otra, me parece a mí. Una cosa es el contexto de las víctimas de una época anterior a la firma de la paz y otra es el momento posterior a la firma del acuerdo de la paz. Yo creo que eso tenemos que entenderlo todos como sociedad, porque si no vamos a considerar que a cualquier acuerdo que lleguemos no tiene validez, no es importante y lo podemos desconocer porque antes hubo experiencias dolorosas que hemos protagonizado todas y todos los colombianos. Yo creo que el pasado es un asunto inacabado, es un asunto por explorar, es un asunto por discutir, y eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer. Fíjense que las veces que hemos hablado ha sido sobre todo por este tipo de medidas, ministro, y este tipo de símbolos que estamos visitando. ¿Sí? Le pediría respetuosamente que me aclare esta frase que usted acaba de pronunciar: la guerra que todos y todas hemos protagonizado. ¿Usted cree que en Colombia todas y todos hemos estado metidos en la guerra? Sin duda alguna, somos una sociedad que ha tenido conductas, así sea personales, privadas, que han tenido que ver con una exacerbación de la violencia, el clasismo, el racismo. Eso también hace parte de la guerra. Yo mismo he sido parte de la guerra. Yo he tenido conductas. No, yo no he sido parte de la guerra, ministro. Yo respetuosamente difiero de usted. Yo soy colombiano y he sido víctima de la guerra. No he empuñado armas, ministro. Pues es que la guerra no solo es un asunto de armas, Néstor, es un asunto de violencia cotidiana, es un asunto de violencia familiar, es un asunto de estado de cosas de la sociedad que no logra sobreponerse a los conflictos. Pero bueno, es su punto de vista y me parece legítimo. Okay. Yo sí me siento responsable de este país de alguna manera. No, yo también me siento responsable y por eso, ministro, me levanto a trabajar todos los días responsablemente. Pero no me siento responsable, lo que le digo es, no todos hemos estado en la guerra. Me parece que esa es una generalización que pone del lado de los victimarios a buena parte de este país. Aquí ser víctima de la guerra no es lo mismo que ser un victimario de la guerra.
Yo no he hablado de victimarios, Néstor, dije que todos somos parte de la guerra, pero bueno, vale, yo le entiendo su punto de vista, está bien, yo también me levanto todos los días a trabajar, pero sí me siento parte de esta guerra y de este conflicto y siento que no soy ajeno a él. Ministro, así como declararon con esta aclaración suya sobre reconocimiento y declaratoria del sombrero de Pizarro, ¿qué otro símbolo de la guerra en Colombia están pensando declarar Patrimonio Cultural de la Nación? No, Néstor, yo me voy a permitir, porque así lo dice la resolución y no me parece justo la manera en que usted me cambia las palabras. Yo en la resolución digo que este es un símbolo de la paz y usted dice que este es un símbolo de la guerra. Entonces, nosotros no estamos proponiendo símbolos de entonces, guerra. ministro, le pido disculpas si dije símbolo de la guerra. ¿Qué otro símbolo de paz están considerando en el Ministerio de Cultura? Muchos otros, el monumento a Puerto Resistencia, por ejemplo, lo queremos declarar Patrimonio Cultural de la Nación. Vamos a hacer un contramonumento que queremos declarar patrimonio con las Madres de Soacha, lo estamos construyendo, llevamos 1 año y medio trabajando con ellas para construirlo, para honrar a estas madres que perdieron 6.402 muchachos en medio de los falsos positivos. Y ese es el proceso de un ministerio, pero obviamente no solo lo único que hace, pero hay muchos otros símbolos que yo creo que son importantes, los símbolos de mucha gente que ha caído en este país, los símbolos de personas como don Raúl, el padre de las víctimas. Yo creo que hay mucha gente que en este país merece ser honrada y obviamente se trata es de tener este tipo de conversaciones y de discusiones de manera amplia, tranquila y de cara a todos, porque le insisto, para mí el conflicto sí lo hemos vivido todos, entonces eso es que lo hayamos vivido todos, no tengo duda. Ministro, así como el sombrero de Pizarro se eleva a esta categoría de patrimonio cultural, también usaba sombrero Carlos Castaño, que también firmó un acuerdo de paz. ¿Usted ha considerado la posibilidad de exaltar el sombrero de Pizarro a la misma categoría, el de Castaño a la misma categoría del de Pizarro? Néstor, Carlos Castaño firmó un acuerdo de paz. Bueno, estuvo metido en un acuerdo de paz. Entonces Mancuso, por ejemplo, Néstor, que sí lo firmó. Pues Mancuso ha sido invitado como gestor de paz del presidente Petro. Sí, señor. Sí, pero digo, ahora que el gobierno... Pero está vivo y está pudiendo hablar y está siendo escuchado. Lamentablemente Carlos Pizarro fue asesinado. Sí. Por ejemplo, el poncho de tiro fijo podría ser sujeto de la declaratoria de bien de interés cultural de la nación. Bueno, pues podríamos analizarlo, ya lo propuso Elvira Cuervo como ministra hace 22 años, justo cuando estábamos en el proceso con las FARC para que ingresara al Museo Nacional y hubo un debate sobre aquel trapo rojo, este poncho que usaba tiro fijo Manuel Marulanda Vélez. Entonces, son objetos sobre los que podemos discutir, por supuesto. Sí, ¿y qué otros objetos que hayan pertenecido, por ejemplo, a los firmantes del acuerdo de paz? Ministro, Felipe, perdón. Sí, le preguntaba, por ejemplo, ¿qué otros objetos de quienes firmaron el acuerdo de paz podrían ser sujetos de esta declaratoria, en su criterio? El esfero, por ejemplo, ya con el que firmaron la paz, ya es Patrimonio Cultural de la Nación. No sé, tendríamos que explorar. Yo no tengo una lista, digamos, no voy teniendo una lista a la mano de cosas que creo que pueden ser importantes, pero obviamente estos objetos de paz son importantes, como muchos otros, como la colección Quimbaya, como todo lo que estamos tratando de hacer desde el Ministerio para abrir una reflexión sobre nuestro pasado. Sí, el tema, por supuesto, usted lo entiende perfectamente, genera sensibilidades y unas controversias naturales. Ministro, sobre el tema del comunicado, ayer le quisiera hacer una pregunta final. ¿Quién hizo ese comunicado? ¿Cómo sale un comunicado del Ministerio de Cultura sin su autorización? Salió el día lunes 18 de junio a eso de las 5 de la tarde. Yo estaba en Consejo de Ministros. Tengo toda la trazabilidad de que no se me informó. Salió desde el área de patrimonio. Se me explicó que porque necesitaban hacer una aclaración después de una discusión técnica. Evidentemente yo desautorizo esa comunicación y ayer ya me reuní con
con las personas que tuvieron esta iniciativa inconsulta, absolutamente irrespetuosa, porque no es que no se pueda hablar ni discutir como lo estamos haciendo, pero yo creo que aquí se me pasó por alto de una manera irrespetuosa y sin tener en cuenta evidentemente mi opinión. Inconsulto y irrespetuoso quiere decir, ¿van a salir esas personas del ministerio, me imagino? Yo sí creo, sí señor. ¿Y le puedo preguntar quiénes son esas personas? No, Néstor, yo esto por radio no me parece, ahí sí me parece irrespetuoso con la gente. Sí, lo entiendo. Vale, ministro, lo dejo que aborde su vuelo. Gracias por estos minutos. Néstor, Felipe, a todas las mesas de trabajo, un abrazo y hasta la próxima. Gracias, señores. El ministro de Cultura, Juan David Correa. Muy